Bueno, por empezar presentando a Pedro Olaya, que tenemos hoy la gran alegría de que nos haya querido acompañar en esta primera jornada de los cursos de otoño de la Facultad de Filología. No hemos podido empezar mejor con dos participantes de tantísimo nivel. Pedro Olaya, que sé que muchos estáis aquí solo porque veníais interesados en escucharlo a él por su dimensión ya internacional. Él es escritor, helenista, es profesor, traductor, es cineasta y está afincado en Atenas desde 1994. Bueno, para los que hayáis leído alguna de sus obras, o todas, seguramente todas publicadas en Acantilado, en español prácticamente, ¿no? Sabéis que él, a través de la obra literaria y de la audiovisual, explora el mundo clásico, el mundo griego, de la cultura griega, para acercárnoslos a nuestro tiempo. Yo creo que esa es la clave de su lectura de la antigüedad, cómo es capaz de conectarnos con el día a día al que nos enfrentamos y cómo esa antigüedad nos da una explicación, cómo esa cultura griega nos explica tanto de aquello a lo que nos vamos enfrentando, ¿no? Por eso yo creo que además de su estilo literario absolutamente pulcro y cuidado, desde el primer párrafo de cualquiera de sus libros conseguimos querer seguir en esas páginas, queremos seguir en esa narración que nos está planteando, porque estamos sintiéndonos incluso identificados con muchas de esas cosas que puede estar contándonos, aunque esté hablándonos de una antigüedad que aparentemente se nos aleja tanto en el tiempo. Tiene una inmensa producción, así como también reconocimientos. Es, por ejemplo, embajador del helenismo, concedido por el Estado griego en el 2010, caballero de la Orden al Mérito Civil, concedido por el Estado español, y miembro de la Sociedad del Centro de Estudios Helenísticos de la Universidad de Harvard. Decía que entre sus publicaciones, bueno, creo que todos los que nos hayamos acercado a la obra de Pedro Olaya conocemos el Atlas mitológico de Grecia. Es un libro absolutamente precioso, con unas fotografías realmente espectaculares. Historia menor de Grecia, Grecia en el aire, de Senectute Política, o su última publicación, que es Palabras del Egeo, un libro que para mí ha sido realmente revelador entender tantas cosas como las que nos va exponiendo de un modo, como decía, tan afable, porque al final desde su estructura nos permite quedarnos en esas páginas, ¿no? Ese modo de establecer una conversación con su propio hijo al que está esperando a orillas del Egeo. No pasa nada. Por tanto, es una obra que, teniendo una profundidad científica imponente, permite un acceso a un lector como cualquiera de nosotros, sin tener que tener un conocimiento profundo de aquello de lo que nos está hablando, sino al contrario, que nos deslumbra mientras lo vamos leyendo por estar aprendiendo lo que nos está contando. Yo hoy le propuse que nos hablara de Atenas como modelo de polis y polis como modelo de urbe en esa sociedad que podemos trasladar a día de hoy. Y simplemente le paso ya la palabra y, como decía, cuando quieras vamos avanzando. Gracias. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias a todos por estar presentes aquí. Acabo de llegar de Atenas y estoy un poco todavía desubicado. Espero que no se trasluzca demasiado en esta exposición también un tanto espontánea e improvisada, y que me gustaría, como decía Rocío en su introducción, muy amable por otra parte la introducción y muy generosa, me gustaría que fuera también un coloquio a partir de cierto punto. No quisiera agotar el tiempo hablando de unas ideas que tampoco es que haya venido a exponer un conjunto muy grande, muy limitado de ideas, sino más bien a generar la posibilidad de hablar con ustedes. Me gusta mucho haber sido invitado a este ciclo sobre la ciudad, por un lado, y la literatura en combustión con la ciudad, diría yo, por otro, en el que van a abordar el tema pues, profesionales de distintos ámbitos y desde distintas perspectivas, por lo que parece previsible en el programa. Y me gusta también que haya coincidido el azar de poder participar en la primera jornada, esta de hoy, porque aquel tema del que yo voy a hablar, que es
es Atenas como el espacio humano de la polis, lo hemos titulado, Atenas como modelo, por así decirlo, de la polis, aunque la polis va más allá de Atenas, evidentemente. Y también las letras de la cultura griega y la literatura y la transmisión de esa vocación por el logos que tiene la cultura griega, pues tienen en el caso de Atenas un carácter fundacional en este sentido, ¿no? Quizás programático de lo que aspiran a ser las dos cosas, independientemente de lo que hayan sido después. Se señalan una serie de ideales en cuanto a la idea de la polis como espacio humano y se sientan las bases de lo que va a ser la gran tradición literaria que vendrá después, occidental, siempre referenciada a lo griego, ¿no? Ese va a ser un poco los ejes en los que yo les expondré algunas ideas para, como digo, lanzarlas y que puedan servir de base para un coloquio. La verdad es que la cultura griega, y si entendemos la cultura griega en un sentido lato, esa civilización que se va formando en el espacio del Egeo y de la península balcánica, de la península Anatolia, del oriente del Mediterráneo, desde los tiempos neolíticos y con una continuidad grande, que tiene un gran momento de esplendor, que es el que nosotros conocemos como la Grecia clásica, pero que no es el único momento que tiene de esplendor, ni antes ni después, y que se caracteriza por haber tenido una continuidad tan larga y haber sido tan inspiradora. Esa cultura, pues, que nace en ese ámbito y que consideramos o nombramos, aunque solo sea metonímicamente, como cultura griega, en mi opinión, debe gran parte de su esencia y de su libertad a las letras. Nunca hubiera podido ser lo mismo sin su relación con las letras. Y cuando hablamos de las letras, pues evidentemente enseguida nos viene a la mente la lengua griega, el alfabeto griego, la escritura, la enorme tradición literaria griega. Pero las letras es algo que además cada vez más estamos descubriendo que tuvo su origen en ese espacio. Cada vez estamos llegando a descubrimientos más lejanos en cuanto al origen de las letras. Y hemos llegado ya a saber que el origen de la escritura para la humanidad no estaba en las tierras de Sumeria y de Mesopotamia, como se pensaba hasta hace poco, sino que hay hallazgos muy anteriores, de hace 7000 años, de un inventario de signos en el que embrionariamente están recogidos ya los signos de otras escrituras que sí conocíamos, como la escritura lineal, A y B, la escritura jeroglífica cretense, el propio alfabeto griego, el propio alfabeto fenicio, los alfabetos sinaíticos, etc., corresponden a un inventario de signos. Quizás no sería prudente llamarlos todavía letras por prudencia científica, no porque no lo parezcan, que ocupaba la región de la península de Lemo, el extremo de la península balcánica, y la región de Creta, entre Creta y las islas del Egeo, el Peloponeso, las costas de Anatolia, ya desde el quinto milenio antes de Cristo. Es decir, mucho antes de las primeras inscripciones sumerias y, por supuesto, mucho antes de la escritura china y de otras escrituras que vienen después. Con lo cual, la tradición esa de las letras comienza en esa parte del planeta y no será abandonada. Sí, no será abandonada, se oye bien, ¿no? No será abandonada nunca ya. Hay unos hilos de continuidad muy fuertes. Digo que debe gran parte de su esencia y de su libertad, porque la cultura griega ha sido siempre una cultura literaria, ha sido una cultura fundamental con una vocación por el logos entendido como esa fuerte trenza entre el pensamiento y la palabra, entre la razón y la palabra,
bueno, que generará una polisemia muy amplia y que como idea irá evolucionando con el tiempo, desde lo más concreto hasta las dimensiones más abstractas, pero que siempre será la idea vertebral de la civilización griega. La civilización griega es, por antonomasia, la civilización del logos, la civilización que lo ha apostado todo a la carta de la palabra y en gran medida de la palabra escrita. Es evidente que puede haber cultura sin haber escritura, pero cuando así ha sido, la memoria y la sabiduría han estado confiadas a los depositarios de esos saberes, a la existencia y a la presencia de los depositarios de esos saberes, que normalmente constituían una élite, cuando no una casta o una estructura de dominio. Y eran depositarios y a la vez eran fideicomisarios y guardianes de esos conocimientos en un sentido críptico muchas veces. Sin embargo, la escritura y sobre todo la popularización progresiva de la escritura y la permanencia que permite la escritura libera el conocimiento de sus poseedores eventuales, permite diferirlo, permite que el lector, que la persona se acerque al texto, que el texto tenga una vida independiente de la persona que sostiene ese conocimiento. Eso permite la idea del reposo, permite la idea de que uno pueda, la realidad de que uno pueda enseñarse a sí mismo, ser maestro de sí mismo, tener suficiente reposo y suficiente tiempo para detenerse ante lo que está leyendo, generar un espíritu crítico y sobre todo diferir en el tiempo y en el espacio esas ideas para ser revisitadas a la luz de otras circunstancias, de otros momentos, en contraste con otras opiniones. Es decir, la letra escrita ha liberado el conocimiento de las cabezas, por así decirlo, de sus depositarios y de las intenciones de sus depositarios, y lo ha abierto hacia un espacio de la crítica y de la libertad. Ese espacio ha sido permanentemente aprovechado por la cultura griega. De hecho, aunque todo lo que conservamos de la cultura griega es una ínfima parte de lo que esta cultura produjo, conservamos más que de ninguna otra. Se conservan más de 11.000 obras de la Grecia antigua, de distintos periodos, componen un corpus aproximadamente de 11.000 obras, muchas de ellas en estado fragmentario, pero otras en estado completo, que sin embargo, como digo, no son más que los restos de una gran explosión y una ínfima parte del conocimiento, de la cultura escrita que se generó en su día, se vino transmitiendo desde épocas mucho más remotas que el clasicismo y que constituyó también, que habitó esas primeras bibliotecas de las que vamos a hablar también a continuación, que generaron el modelo de las bibliotecas futuras y de las academias, de los liceos, etcétera. Esas bibliotecas concebidas como un santuario de las musas en un primer momento, ¿no? Como museos. Entre ellas la famosa Biblioteca de Alejandría, la Biblioteca del Museo de Alejandría. Hablaremos de ellas posteriormente, porque quiero pasar a centrarme en el espacio de la polis. La polis fue para los griegos la mayor obra de arte, la obra de arte suprema de la cultura griega fue la concepción de la polis, del espacio humano de la polis. Y probablemente lo que sepamos de la polis sea también un conocimiento muy fragmentario,
Es más, tendemos a referirnos a Atenas, como vamos a hacer en este caso, porque es el ejemplo que mejor conocemos. Grecia estaba llena de ciudades-estado por montones de sitios, de fundaciones de colonias que se gestionaban como ciudades-estado, confederaciones, etcétera, de las que sabemos también muchas cosas, pero tenemos una imagen más plena de Atenas por el prestigio que adquirió, sobre todo a lo largo del siglo V a.C., y por la supervivencia fortuita de algunos textos. En este sentido, volvemos a encontrarnos con esta azarosa circunstancia de las letras y la memoria. En concreto, voy a hablarles de un texto que es el que casi nos va a permitir decir todo lo que vamos a decir a continuación de la polis. Y es un texto que apenas hace un siglo que lo conocemos, que llegó a nosotros dividido entre 3 papiros distintos. Por un lado, 2 hojas de papiro que conservaban la famosa elegía de Solón por Atenas, el legislador Solón por Atenas, y en otro papiro más, escrito, aprovechado por el reverso para las cuentas de una granja de Egipto, hallado hace, como digo, poco más de un siglo, bajo las arenas de la antigua Arsínoe, en un basurero, en un antiguo basurero de Oxirrinco, pertenece a la colección de los papiros de Oxirrinco. Esta obra es nada menos que la obra conocida como Athenaeum Politia. Athenaeum Politia, yo siempre lo traduzco como el régimen político de los atenienses. La tendencia, digamos, filológica de la Europa occidental a veces ha preferido la traducción de la Constitución de los atenienses. Quizás conozcan la obra como la Constitución de los atenienses, pero me parece más correcto el régimen político, traducir Politia como régimen político de los atenienses, porque lo que se nos cuenta en esta obra no es una constitución, en el sentido de que no es el texto de una ley suprema de la organización política de un Estado, no es una carta magna. Es una descripción de cómo se gobernaban los atenienses. Y lo curioso es que esta obra, atribuida con propiedad y creo que con acierto a Aristóteles, era una obra colectiva del Liceo de Aristóteles, en la que era el capítulo inicial y programático de esa obra colectiva del Liceo de Aristóteles, cuya noticia de la cual teníamos por boca de Diógenes Laercio, cuando escribe las vidas de los filósofos, nos dice que esa obra estudiaba y comparaba las politíes, los regímenes políticos de 158 polis de la época. La verdad es que nunca lamentaremos suficientemente la pérdida de esa obra y el conservar solamente las noticias rescatadas de un texto casi completo, pero que le falta al principio, también fragmentario, de esa introducción de la propia mano de Aristóteles a la obra colectiva del Liceo, que él llama Athenaeum Politia, para dar ejemplo, porque supongo que las demás se llamaban pues Cibeum Politia y todas así las distintas ciudades. Hubiera sido estupendo contar con esa obra para hablar hoy de lo que significaba la polis. Pero lo curioso es que algo que nos parece que era tan conocido, ¿no? Como que siempre habíamos tenido conciencia de lo que había sido la polis y la Atenas antigua, etcétera, etcétera, hasta la aparición de este papiro, como digo, hace apenas un siglo, a principios a finales del siglo XIX, para ser exactos, pues lo conocíamos la asistencia a la polis fundamentalmente a través de las obras de Tucídides, de Isócrates, de Demóstenes, es decir, de los oradores de ese tiempo, también de algunas referencias en Heródoto, por supuesto,
en Plutarco, pero a veces no exentas de contradicciones o de difamación, como por ejemplo pues el pseudo-Genofonte, ¿no?, que escribe también sobre Atenas, y a veces pues de voces de psicofantes y no teníamos una imagen plenamente clara. También debemos a este azaroso procedimiento de la conservación de la literatura el que una de las épocas más desconocidas de la Grecia antigua sea precisamente la que llamaban los griegos la pendacondaetía, la pendecontecia, creo que se dice en español, ¿no? Los 50 años que median entre el final de las guerras persas y el principio de la guerra del Peloponeso. Es decir, entre el 479 a.C. y el 431. Esos 50 años que median entre la gran empresa que unió a todos los griegos frente al enemigo común persa y la gran empresa que los enfrentó. Esos 50 años son conocidos básicamente a través de testimonios de esta índole que hablamos ahora y sobre todo a través de testimonios epigráficos, pero no hay plenamente un historiador de esa época en la que realmente madura, es la época de esplendor de la polis ateniense. Ya el propio Tucídides se lamentaba de que los historiadores anteriores a él, como el propio Heródoto, ¿no?, se hubieran preocupado o el Ánico de Mitilini, se hubieran preocupado de asuntos anteriores a los persas y contemporáneos a los persas y que luego hay otros posteriores, ¿no?, que se ocupan de otros momentos. Pero ese momento había quedado como sin estudiar y era también comprensible porque la historia en ese momento como disciplina indagadora, como history que dice Heródoto, que es el padre al menos reconocido de la historia, que inaugura su obra diciendo precisamente esas palabras, Heródoto alecarnaseos history apodis hide, he aquí la prueba de las indagaciones de Heródoto de Halicarnaso. Es la primera vez que aparece la palabra historia, significando precisamente indagación. Estaba inaugurando en ese momento un género científico y un género literario. Digo un género científico porque no se proponía escribir una epopeya, por ejemplo, ¿no?, o trazar una genealogía mítica o escribir unos anales al estilo de los anales egipcios, por ejemplo, o de los anales de Roma, que se escribirán también después, sino que estaba haciendo indagación, estaba intentando, él viajando, entrevistándose con los testigos directos de los hechos y con sus herederos, entrevistándose con las personas más memoriosas de cada ciudad por la que transitaba y contrastando las visiones y haciendo una obra con empatía, no para alabar los logros de su ciudad o de su cultura, sino con la empatía tanto hacia los de un bando como hacia los de otro y con la intención de entender las causas profundas del enfrentamiento entre los griegos y los persas, que habían sido precisamente las causas que le habían abocado al exilio, le habían obligado a marcharse de su ciudad natal, de Halicarnaso, una polis en ese momento bajo el control de los persas, y acabar en Atenas y pasar después a Turio, en la Magna Grecia, donde comenzará a escribir su historia. La historia se estaba inaugurando en ese momento y esa es otra de las razones por las que no tenemos tampoco demasiados testimonios o tantos como nos gustaría tener para hablar de la polis con más propiedad, ¿no? Aún así, hay que decir que la arqueología ha sido generosa, en este caso con la polis de Atenas, porque simplemente las excavaciones del ágora de Atenas, del espacio central, del corazón de la ciudad y del corazón político y del vital de la polis, que es el ágora, han arrojado más de 7.500 inscripciones, leyes, edictos, inscripciones en peanas, acuerdos entre ciudades,
inscripciones conmemorativas de hechos, etcétera, etcétera, que arrojan pues una cantidad enorme de información sobre lo que era la vida en ese espacio. Pues así es como más o menos se ha escrito y se ha conservado toda esta memoria. Y tenemos que reconstruirla casando esos fragmentos. Muchas veces son hapax, son fragmentos que aparecen una sola vez, que nos revelan un hecho que nos parece insólito porque no lo podemos contrastar con el de ninguna otra fuente, pero que a lo mejor no era tan insólito como nos parece. Y casándolos con las piedras, casándolos con las evidencias materiales que tenemos en ese momento. Así que la aparición, como digo, hace un siglo en los papiros de ese basurero de Oxirrinco, nada más y nada menos que de la introducción de Aristóteles a esa obra colectiva de las 158 ciudades, Acineum Politia, pues ha sido una alegría para conocer realmente el funcionamiento de la democracia. Y ha sido también un punto más hacia el hecho, para apuntalar el hecho de que sea Atenas la polis que mejor conocemos. Pero no quiere esto decir que no hubiera otras polis que tuvieran unas constituciones tanto o más virtuosas que la de Atenas, ¿no? Y que hubieran generado una deontología política comparable o incluso superior. Por eso nuestro conocimiento de todo esto es bastante parcial. Como digo, la polis... es para... Gracias. Sí. ¿Puedo plantearte la primera cuestión que me surge ya o quieres seguir? Sí. No, es que al hilo de lo que has estado diciendo, yo pensaba que ese reposo del que hablabas, ese reposo, esa necesidad de las letras como parte constituyente de toda esa civilización, en definitiva esa conciencia de trascendencia, que me parece que es lo único que realmente tenemos que tener en cuenta, qué es lo que significa ese deseo de dejar constancia escrita de todo, ese deseo de trascendencia, cómo se materializa realmente en esas bibliotecas de las que hablas. Al final toma cuerpo físico y estructura la propia polis, que lo has llamado la mayor obra de arte que pudieron tener. Por tanto, ahí el arte se sublima porque se multiplica de un modo casi exponencial, ¿no? No sé si podríamos entenderlo así. Sí, evidentemente. Toma cuerpo. Evidentemente la polis... Bueno, ahora voy a hablar de lo que es la polis como espacio humano, ¿no? Pero me adelanto para contestar a tu pregunta diciendo que la polis ofrecía al ser humano un potencial enorme como lugar de encuentro, ¿no? La propia palabra agorá, viene del verbo agirin, que significa reunir. Es decir, era ese corazón en el que se daba la posibilidad de la interacción, del contacto, de la interacción. Algo que ahora a lo mejor nos parece pues, que adquirimos o que tenemos por otras vías, pero que allí estaba muy claro que era necesario tenerlo cara a cara y tenerlo de una manera realmente física. Atenas, si realmente... O sea, la polis ofrecía en general esa posibilidad de lugar de encuentro para el cuestionamiento, para el diálogo, para proyectos colectivos, para la inspiración, para la acción, para el intercambio, para el nacimiento de la filosofía también como intercambio, como encuentro, como cuestionamiento, etcétera. Es una disciplina nacida en el entorno de la polis, como así también lo será el drama, la tragedia, como lo será el nacimiento de las propias bibliotecas, vinculadas también a las ciudades. Ese potencial humano que ofrece la ciudad como lugar de encuentro será también uno de los ejes fundamentales de ese logro. Hay una frase recogida por Tucídides en esta obra de la que hablábamos de la guerra del Peloponeso, en la que pone en boca de Nicias, que es un ciudadano relevante, porque no se puede decir un gobernante ni un político, ¿no? La polis no funcionaba con gobernantes y con políticos profesionales, ¿no? Funcionaba con ciudadanos, con polites, ¿no? Ahora iremos sobre ello. Pues así como Pericles consiguió ser general durante 30 años, revalidando ante la Asamblea mensualmente
su posición y su título de general, es decir, no pasaba de ser un ciudadano en ese sentido, no era el rey ni el gobernador ni nada, era, claro, un hombre muy influyente, por supuesto, pero en su condición de ciudadano y de epifanis politis, ¿no? Ciudadano relevante. Pues uno de los ciudadanos relevantes, ligeramente posterior a Pericles, les decía, se dirigía a los atenienses con las palabras de vosotros podéis levantar la fuerza derrumbada de la ciudad, porque la ciudad son los hombres, no los muros ni los barcos vacíos. Esas palabras las recoge Tucídides en esa obra. Esa idea de Andres gar polis, de lo que los hombres son la ciudad, los hombres entendidos, las personas, el ser humano, define perfectamente con un tricolón, por así decirlo, de una manera lapidaria también, esa idea de que la ciudad es un invento, es una vocación humana. No, evidentemente es un espacio físico también, geográfico, pero sobre todo trata de ser una obra, es una obra del espíritu humano. La idea es trazar un lugar, acotar un recinto artificialmente, claro, y humano, un recinto artificial y humano, donde el hombre se pueda realizar como animal político, como decía Aristóteles en su Política precisamente, como zoon politikon, como un ser social, más que político, deberíamos traducirlo como social en ese sentido, en el sentido del encuentro y de la relación que ofrecía la polis. Un espacio donde fuera posible la justicia y donde las leyes y donde lo que se hiciera, las decisiones que se tomaran, estuvieran regidas por la voluntad de los ciudadanos y no por la voluntad de los dioses o por los imperativos de la naturaleza. Era trazar un espacio, una especie de reserva vivencial y espiritual de lo humano, donde ensayar una justicia posible. La idea, que también recoge Aristóteles en su Política, es que los ciudadanos compartían lo que él llamaba una aoristos argí, un poder indefinido, indefinido en el sentido de que no tiene fines, de que no tiene límites. Es un poder compartido y repartido, es como si fuera una especie de calor repartido entre el conjunto de los ciudadanos, del que cada ciudadano es portador legítimo y consciente, y que cada ciudadano ejerce cada vez que se pronuncia en la asamblea o en los tribunales, que eran los órganos a través de los cuales el ciudadano ejercía esa aoristos argí, ese poder político compartido. Es decir, instituye al ciudadano como legítimo portador consciente, activo y responsable de la esencia política de la sociedad. De hecho, lo define con unas palabras concretas, diciendo que politis, decía, hogar exusías quinonin argis buleftikis que critiquis, es decir, que el ciudadano era el que participaba, quinonin, el que participaba de la potestad de gobernar y de juzgar. Una definición que nadie se atrevería hoy a dar, desgraciadamente, para un ciudadano, ¿no? ¿Qué ciudadano puede hoy gobernar y juzgar, ¿no? Esa idea de la participación directa, la idea de la polis era también la idea de la aproximación total entre los gobernantes y los gobernados, ¿no? La idea de que no existiera un ellos y un nosotros, ¿no? Sino un todos. Esto es algo que sería un rasgo que diferencia totalmente nuestra concepción de la política y de la ciudadanía en los tiempos actuales. Ahora, todos, en mayor o menor medida, nos podemos sentir muchas veces defraudados de la política de nuestros gobernantes, ¿no? Y la vemos como una política de un ellos frente a un nosotros o de un ellos frente a los otros, ¿no?
Pero eso, el ciudadano antiguo de una polis se podía sentir igualmente defraudado por la política de su ciudad, pero siempre la sentiría como algo propio, siempre la sentiría como la evocación de un proceso en el que él mismo también estaba implicado, ¿no? Entonces, la polis surge también como un instrumento, porque es un proceso bastante rápido, pero a la vez paulatino, no de un día para otro, ¿no? Y eso lo observamos muy bien leyendo a Cineo en Politía, y viendo cómo se va generando un trasvase de poderes desde los portadores, digamos, del poder, emparentados con los linajes heroicos, es decir, legitimados por la divinidad, hacia unos hacia un consejo de ancianos, como podría ser el Areópago después, que en cierta medida comparte ese poder, hacia una serie de intrusos en ese poder, que serán los tiranos, que con su fuerza, su prestigio, su capacidad de atraerse a otros con mayor o mejores o con peores intenciones, porque ha habido tiranos en el sentido, digamos, no negativamente connotado de la palabra, de muy distinto signo, pues consiguen romper o desgajar de ese tronco del poder parte del poder para sí mismos y a veces para canalizarlo hacia grupos más desfavorecidos o hacia sus propios intereses, también podría ser. Y luego la idea de que cómo poco a poco va pasando de manos hacia el conjunto de los ciudadanos. Y ese proceso que lleva siglos, pero que se aquilata relativamente pronto, y sobre todo ya a partir de las iniciativas de Solón, de Clístenes y de Pericles fundamentalmente, y de Fialtes después, pues nos da la idea de que la polis surge o aspira a ser un instrumento para corregir las desigualdades derivadas de la sangre y de la posesión de bienes, es decir, las desigualdades, por así decirlo, del linaje y del poder económico, compensarlas con el poder político. Es decir, repartir el poder político para que pudiese ser un contrapeso a las desigualdades naturales, entre comillas, que genera el linaje y que genera la posesión de bienes. Dicho de otra manera, un instrumento para que no mande el dinero, porque el linaje y la posesión de bienes suelen estar también siempre ser vasos comunicantes, ¿no? No es que sea una condición natural, pero suele ser así. Entonces buscaba el equilibrio, buscaba repartir el poder político para que el interés común, y este era otro de los retos fundamentales de la polis, tuviera que ser definido, redefinido constantemente a través de un continuo referéndum y defendido por el conjunto de los ciudadanos. Esa definición y salvaguarda del interés común puesta en el conjunto de los ciudadanos es también otro de los elementos radicales y deontológicamente más valiosos de la polis. La polis aspiraba también, era una creación que aspiraba a superar los lazos, digamos, o los vínculos, digamos, naturales, una vez más, de la identidad, superarlos con unos vínculos artificiales de la igualdad. La identidad era una suerte de herencia, evidentemente, y sigue siéndolo, ¿no?, que viene por la vía de las familias, de las tribus, de las fratrías, de la sangre, etc. Sin embargo, es decir, era una herencia involuntaria que podía favorecer, y a veces de manera muy injusta, a las personas, o desfavorecerlas. Sin embargo, la igualdad era una conquista. Y solo en una sociedad donde se hubiesen sentado las bases para una igualdad ante la ley, una igualdad en el uso de la palabra y una igualdad de derechos políticos y de participación en la política, podría darse esa justicia a la que aspiraba
el invento, por así decirlo, de la polis. Esos tres tipos de igualdad vinieron definidos también con tres palabras que son muy singulares, muy significativas. Es la famosa llamada isonomía, la igualdad ante la ley, la isopolitía, la igualdad de derechos políticos, y la isigoría, la igualdad en la utilización de la palabra. Muchas de estas conquistas, por no decir todas, fueron hechas paulatinamente a través del uso de la palabra, a través del uso público de la palabra. Esa es otra de las líneas o de los indicios fundamentales, de las pruebas fundamentales que nos hacen ver la cultura griega como una cultura del logos, en este sentido que decía antes. Tanto la palabra oral, viva en esas asambleas y en ese ágora y a través del diálogo político, como a través de las obras escritas. Los propios escritos, los propios discursos y escritos que conservamos de Isócrates o del propio Tucídides o de tantos otros, Demóstenes, dan fe de todo esto, ¿no? Los propios diálogos socráticos, el Protágoras sobre la virtud política nos habla de todo esto. Estamos intentando definir, pues, determinados rasgos que nos den a entender qué se pretendía con la polis, ¿no? Esa es la idea. En el fondo podría todo esto definirse de una manera mucho más sucinta. Es como los mandamientos que se pueden acabar resumiendo en dos, ¿no? o en uno. La política no aspira a otra cosa que a combatir el egoísmo. Esa es la función principal. Y cuando hablamos de la política, en este sentido de la polis, tenemos que darnos cuenta de una cosa, que la polis es la ciudad, en ese sentido de estructura humana y no solamente material que estamos definiendo, y la política, politiquí techni, que decían los griegos y que los latinos tradujeron como ars politica, es un adjetivo construido sobre la palabra polis, que a su vez complementa a un sustantivo que es el sustantivo techne, el sustantivo arte. Es decir, es un arte, como es la gramática, como es la música, como es la retórica, todas estas palabras que terminan en ica, política, ¿no? Politiquí techni es, pues, el arte de gobernar la polis. Pero hay que tener en cuenta qué era la polis deontológicamente, no qué era en el sentido material, que también tiene una inmensa relevancia y que también tiene una extensísima casuística, pero qué pretendía ser, hacia dónde estaba orientada. Por eso invito con esta reflexión a ver la polis como suprema obra de arte de ese espíritu griego que está naciendo y no naciendo, pero sí aquilatándose en ese momento y dejando sus primeros testimonios escritos firmes que inspirarán a la posteridad. La polis es un acto voluntarista, es un experimento social en el que se trata por primera vez de darle verdadero peso político a los ciudadanos, de hacer a los ciudadanos autores de las leyes con las que se van a gobernar. Y no solo autores, sino sus primeros beneficiarios o sufridores de la calidad de esas leyes. Ellos, los ciudadanos que asistían a una asamblea y si votaban ir a una guerra, ellos mismos tenían que coger las armas al día siguiente e irse a la guerra. No es como ahora que mandan a Academy, a mercenarios de Academy, o les hacemos una guerra by proxy a los americanos o a quien haga falta, ¿no? Sino que ellos mismos eran los que sufrían las consecuencias inmediatas de esas decisiones, acertadas o no. Tenía una trascendencia enorme la participación en la política. Obligaba a estar a una altura, obligaba a un cultivo, obligaba a una situación de alerta permanente también. Es decir,
la democracia, que es la palabra democracia, aunque es una palabra grieguísima, es con la palabra, en cierto sentido, aunque existía antiguamente, es la palabra con la que nosotros hemos dado en traducir la palabra politía, el régimen de politía que Heródoto o Aristóteles señalan como el mejor de los tres regímenes virtuosos junto a la monarquía y a la aristocracia, y frente a la tiranía, la oligarquía y la demagogia, ¿no? Ese régimen político en el que todos son portadores de esa esencia y la ejercen activa y responsablemente, es lo que los teóricos antiguos llamaron politía y que nosotros acabaremos equiparando con democracia. Pues la democracia en ese sentido no es solo el único régimen político que permite la participación plena del ciudadano en la toma de decisiones políticas, es el único que la exige. Y esa exigencia, además, es es el tributo en responsabilidad y esfuerzo que tenían que pagar en esos momentos todos los ciudadanos que participaban en ese sentido. Porque precisamente a través de la obra que comentábamos al principio, de Acineum Politia, nos quedan muchos testimonios de los pormenores, de cómo se gestionaba día a día, ¿no? De cómo se sorteaban los cargos, porque la mayoría, había más o menos 1000 cargos de funcionarios y distintas personas que realizaban trabajos públicos, desde los tesoreros de la ciudad y los generales, o el arconte rey o el arconte epónimo, hasta los empleados, hasta los empleados del puerto o los flautistas de las comedias, ¿no? Todos eran ciudadanos que ejercían una función pública. La mayoría de ellos, de esos 1000, la inmensa mayoría, pongamos más de 900, se asignaban por sorteo. Es decir, se hacían también unas pequeñas pruebas de actitud, evidentemente, pero lo fundamental es que había un seguimiento continuo del ejercicio de la función, había una repartición en base 10, que es un sistema que establece Clístenes en el año 508 para favorecer la participación igualitaria de todas las tribus que componían la ciudad. Y había también una auditoría al final del cargo. Había también, mensualmente se preguntaba en la asamblea si todos los funcionarios estaban realizando bien su función. Cualquier funcionario podía ser puesto en evidencia de la asamblea, podía haber sido cuestionado, etcétera, etcétera. Se basaba y además no se basaba en el profesionalismo político. La mayoría de estos cargos solo se podían ejercer una vez en la vida, con lo cual no se podía pedir experiencia en el cargo, pero sí se podía pedir aptitudes y se podía pedir sobre todo convicciones democráticas y sobre todo se le iban a pedir una cuenta de resultados. No se le daba inmunidad parlamentaria, por ejemplo. Sí, aunque parezca un chiste, pero claro, si los propios encargados de gobernar se confieren a sí mismos la inmunidad ante sus actos, pues ya está todo dicho, ¿no? Pues por esta obra conocemos detalles de esta índole. Cualquier persona podía ser nombrada por sorteo presidente de la asamblea por un día. Es decir, y claro, si asistías a la asamblea no estabas obligado, pero también había una ley ya desde los tiempos de Solón, de la primera legislación de Solón, la ley contra la pragmosine, que era la pragmosine es la desafección política, porque la desafección política era en realidad el único cáncer que podía poner en cuestión el sistema desde dentro, es decir, la pérdida de interés de los ciudadanos por ejercer la soberanía que se les confía, que tenían y que se les reconocía y por tanto se les confiaba, ¿no? Claro, si se desentendían, pues la democracia tiene esa doble cara, ¿no? Y esa grandeza y esa miseria en el haz y el en vez de la misma situación,
y es que está basada en la virtud política de los ciudadanos y que sin ella carece de base, ¿no? Entonces, la apragmosini, la desafección por la política, pues podía acabar en la privación de los derechos ciudadanos, ¿no? Entonces, como decía, pues cualquier ciudadano podía ser elegido por sorteo presidente de la Asamblea por un día, y eso quería decir que cualquier ciudadano que asistía le podía caer la china, ¿no? Y tenía que ir mínimamente preparado para hacer frente a la situación. A Sócrates le tocó 2 veces. Le tocó 2 veces, y una en circunstancias en una asamblea en la que se iba a dirimir asuntos que podían afectar a la vida de los implicados por un asunto de deslealtad a la ciudad, etcétera. Con lo cual no era una cosa fácil, ¿eh? Cualquier ciudadano podía ser nombrado por sorteo pues responsable o ejercer una función de responsabilidad en el ágora, por ejemplo. Podía ser nombrado agoranomos, podía ser nombrado un puesto de responsabilidad en el puerto del Pireo, o en la organización de los festivales de Dioniso, o en cualquier cosa, o en la recaudación de impuestos para las viudas, o encargarse de los caballos de los caballos de guerra. Ya digo que había 1000 cargos que los describe Alcineón Politía con bastante precisión. Los únicos cargos que no eran por sorteo, que eran por elección, eran cargos o que requerían unas cualidades pues muy concretas, o que tenían que ver con el manejo de los fondos. Por ejemplo, los cargos de los generales no eran por sorteo, porque claro, los generales tenían que tener unas actitudes pues, demostrables, pero lo que sí tenían era que revalidar su título de general, su cargo de general, como digo, ante la Asamblea cada mes, ¿eh? No era fácil que se convirtiesen en tiranos en este sentido. Estaban muy marcados y muy controlados, ¿eh? Y que una persona como Pericles aguantase 30 años de general hasta su muerte, en la peste de Atenas, pero vamos, en condiciones de guerra, pues indica que tenía un gran prestigio y que tenía por lo menos un desarrollo solvente del cargo. Y cargos económicos de gran confianza, como el de tesorero de la ciudad, por ejemplo, o esos responsables del tesoro en general, eran elegidos entre los ciudadanos más adinerados, pero precisamente porque tenían que responder con sus bienes de la gestión de los cargos. No se los podían confiar a alguien que no tuviese nada que perder en el asunto, ¿no? Tenía que ser alguien que, a su vez, le fuera mucho en la gestión, ¿no? Aparte de que se les tomaba juramento, los tesmotetas les tomaban juramento, y les obligaban a una cosa que no consta que haya llegado a producirse nunca, pero que era por lo menos una política muy disuasiva. A este tipo de cargos se les obligaba a erigir una estatua de oro del tamaño de un hombre si se les cogía en casos de corrupción. Entonces, bueno, eran unas políticas combinatorias muy al menos pues muy graves. En fin, todo esto no quiero extenderme demasiado porque no son más que ejemplos de que poco a poco vamos sabiendo cómo era el funcionamiento de las polis y sobre todo vamos sacando a partir de estos detalles, de estos indicios, de muchas otras cosas que podríamos comentar y que a lo mejor surgen en el diálogo, pero que no quiero nada más que citar unas pocas como a título para sacar la conclusión, ¿no? A título de ejemplo. Pues como la polis era un proyecto político, evidentemente, pero era fundamentalmente un proyecto ético. Porque la ética y la política, ética que también es otro adjetivo, igual que política, que complementa a ese sustantivo arte, arte en el sentido más pleno de la palabra,
es decir, de cultivo de facultades, para hacer una obra, para hacer algo valioso. La ética y la política estaban juntas en ese momento. Y toda la filosofía política de Platón, de Aristóteles, etcétera, luchó en su momento creyendo en el proyecto de la polis y luchó por volver a aproximar la ética y la política que en el devenir de su tiempo pues se había ido distanciando, ¿no? en la práctica cotidiana y en el roce con los problemas, etcétera. Pero toda su filosofía política fue un intento de volver a aproximarlas, creyendo precisamente en el proyecto de la polis. Nunca se hizo para criticar y para demoler el proyecto de la polis, sino para devolverlo a sus ideales fundacionales, ¿no? Para devolverlo a su deber ser, que es lo que nos permite, y en esto tiene gran sentido y valor, explorar y el conocimiento, abundar en el conocimiento de este proyecto a través de estas fuentes que vamos descubriendo, a través de estos nuevos indicios, porque nosotros, y esto lo he dicho ya muchas veces, pero no me cansaré de repetirlo, aunque hablamos de democracia, aunque hablamos de participación, aunque hablamos de ciudadanía, somos mucho más herederos del modelo republicano, romano, que no tiene mucho que ver con el modelo de las polis griegas. Somos más ciudadanos a la romana que a la griega, en este caso. Somos más ciudadanos como portadores y beneficiarios de una serie de derechos cívicos, pero no con esa parte activa y con esa implicación que tenía el ciudadano de la polis. Nuestro modelo es más un modelo de representación, es más un modelo a la romana, y el modelo político de los políticos es también mucho más parecido a ese cursus honorum que seguían los políticos para ir trepando por los cargos. Los comicios de Roma, aunque existían, pues nada tenían que ver con la asamblea, que era realmente el conjunto de los ciudadanos ejerciendo el poder legislativo y el poder ejecutivo y el poder judicial también, porque la asamblea, ejerciendo el poder judicial, eran los tribunales de la Ilíada. Cualquier persona podía ser designada como miembro de un tribunal todas las veces que quisiera en la vida, por sorteo, por unos sorteos que se hacían diariamente. Es decir, había una implicación enorme, y nosotros somos mucho más herederos de la otra tradición, con lo cual revisitar estos conceptos, compararlos con los que tenemos ahora, cobrar conciencia de que la idea de la política y la idea de la ciudad, en este sentido ya no geográfico, aunque también, porque lo geográfico y lo material es un escenario para que pueda cumplirse ese proyecto, el propio ágora como lugar de encuentro es un escenario para que pueda cumplirse ese proyecto, nos hacen ver que estamos todavía ante un desafío, ¿no? Que estas ideas, igual que la propia definición de Aristóteles, la propia definición de política, la propia definición de ciudadanía, de participación, de democracia, son proyectos radicales y revolucionarios, de cuyo cumplimiento estamos todavía muy lejos. Sin embargo, si uno lee pues, los informes anuales sobre el estado de la democracia en el mundo, que se elaboran en Suecia, etcétera, pues sí, excepto algunos países, excepto Cuba y algunos países del sureste asiático y de África, pues todo lo demás son democracias en el mundo, ¿no? Desde los Estados Unidos hasta la República Democrática del Congo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Es que nos hemos vuelto, el establishment se ha vuelto democrático realmente, o es que estamos viviendo en una ficción, ¿no? Habría que reconsiderar eso que llamamos democracia y reconsiderarlo con los referentes fundacionales que tuvo, ¿no? Volver a sus principios, no solo en el sentido cronológico, sino en el sentido deontológico de principio, ¿no? Volver a revisitar esas ideas para ver si estamos avanzando en esa dirección o para ver si podemos sacar algo de provecho de esa dirección. Y bueno, cerrando esta parte para ya dar paso al debate o al coloquio, quería hacer una referencia a las bibliotecas, porque quiero cerrar esta idea, la he abierto refiriéndome a esta obra azarosamente salvada del olvido de la Cineon Politia, que perteneció al Liceo de Aristóteles, como decíamos. Pues el Liceo de Aristóteles fue probablemente la primera biblioteca
seria que tuvo una polis y una ciudad. Fue, evidentemente, la Academia de Platón, de su maestro. Había libros también, y tenemos constancia, por ejemplo, de que Anaxágoras, que fue el maestro del propio Pericles, obligado a exiliarse de la polis, entre otras cosas, en fin, fue el primero que publicó un libro de prosa en Atenas. En el mundo, vaya, en aquel momento, pero digamos que estaba en Atenas. Que en Atenas había, en el Ágora se vendían libros, había bibliopoles, había copistas, es decir, había un interés por el libro, que normalmente era épica, eran libros de poesía en un primer momento, en forma de rollos de papiro, todavía, no en forma de volúmenes, bueno, sí, en forma de volúmenes, pero no en forma de códices, por así decirlo. Había una dinámica del libro vinculada a esa dinámica de intercambio y del lugar de encuentro que eran las ciudades. Pero la primera gran biblioteca ni siquiera la tuvo Platón en la Academia, la tuvo realmente Aristóteles en el Liceo. Porque la vocación de Aristóteles era una vocación universitaria, en el sentido de universitas, era una vocación universalista, era de científica, de indagación, de sistematización, sobre todo. Por eso su obra es tan prolija, tan compleja, tan vasta. Escribió de todo, reflexionó sobre todo, había trabajos colectivos, como este de los regímenes políticos, pero había trabajos colectivos en todos los órdenes, en la física, en la botánica, en la retórica, en todos los trabajos que conocemos, ¿no? Y otros que desgraciadamente no conocemos. Esa biblioteca, que fue la biblioteca del Liceo, fue el modelo de la famosa biblioteca de Alejandría, porque precisamente la biblioteca de Alejandría fue una iniciativa de Ptolomeo, uno de los generales de Alejandro, y se la encargó a Demetrio de Falero, que era otro de los alumnos de Aristóteles en ese liceo, que había sido gobernador de Atenas bajo un polémico gobernador para los atenienses, pero mucho más probo de lo que parece que su fama denota, y que después es el encargado de reunir todo el saber que fuera posible en el mundo en ese momento, no solo de los autores que habían escrito en griego, sino de los autores que habían escrito en hebreo también, de los indios, del saber de los egipcios, de todo, y hacer una verdadera memoria universal de la humanidad en Alejandría. Pero a Alejandría llegaron los libros de Aristóteles por unos caminos también azarosos, porque cuando Aristóteles muere, o bueno, quizás hasta se inmolara, autoexilado de Atenas a Calcis, a la patria de su madre, deja al frente del Liceo a Teofrasto, a uno de sus grandes discípulos, que conocemos sobre todo por la historia de las plantas, pero que escribió de todo, Pues Teofrasto también le cede parte de la biblioteca a otro discípulo, a Neleo, que se la lleva a Asia Menor, a Teros, y ahí esconde esa parte de esa biblioteca, la esconden en unas cuevas, en unos sótanos. Después hay otro personaje militar y aficionado a los libros, Ampelicón, que ya en época romana primitiva de la República descubre esa biblioteca y la trae de vuelta a Atenas, y empieza a ser el sistematizador de la obra de Aristóteles. Esa biblioteca después, cuando Sila toma en el año 86 la ciudad de Atenas por la fuerza, esa biblioteca pasa a Roma, y parte de la biblioteca que no estaba entre los libros de Ampelicón, pues es la que llega también a Rodas, y Andrónico de Rodas será también el primer sistematizador e historiador de la obra de Aristóteles, el que crea el Corpus Aristotelicum, que después ha pasado a toda la tradición occidental y oriental, porque el Corpus Aristotelicum pasa también a través del Islam, que tú lo sabes muy bien, y llega aquí a Córdoba y a Toledo, y después se traduce por Gerardo de Cremona y tal, los llevan hacia
los llevan otra vez hacia la Europa del interior y del norte. Es decir, todo eso, ese amor por salvar esas letras, a veces ha sido concurso del azar y de individualidades que se han preocupado de evitar que se perdieran en el olvido. Así que bueno, con esta introducción un poquito, pues lanzo unas ideas sobre todo para entender cómo la suerte de la ciudad, la ciudad como un espacio humano está muy vinculada al experimento ateniense, aunque no solo. Lo conocemos a través de fuentes literarias, la literatura está imbricada en el conocimiento de todo esto, ha sido lo que nos ha salvado ese conocimiento en gran medida. Y todo ha sido también fruto de unas vicisitudes muy azarosas y de la voluntad, como digo, de determinados individuos en preservar este saber y en luchar con su ejemplo, con su actitud, para que estas ideas siguieran vivas y llegaran hasta hoy. Pues muchísimas gracias, Pedro. Pasamos la palabra a quien quiera participar o hacer algún tipo de comentario que dé pie a continuar un rato más. Yo cada vez hablo menos. Tiempo, ¿no? Sí, son las 8:10, por tanto, quien quiera. Manolo, tenemos ya un primer voluntario. Hola. Sí. Bueno, en primer lugar, enhorabuena por la charla. Escuchándole parece realmente que estos 25 siglos que han pasado de aquella época son, en fin, un laborioso proceso de involución política, porque teniendo en cuenta el punto de partida y donde nos encontramos, pues es obvio, ¿no? Pero hay una cosa que no has contado, has contado las cualidades virtuosas de la polis griega, pero no has hablado nada un poco de la contraparte, ¿no? De la parte más en sombra, de quién integraba ese demos y de por qué era un demos restringido, donde solo tenía acceso a la participación y al compromiso político una serie de personas, en función de una serie de condiciones y demás. Y yo lo que te quería preguntar es, teniendo en cuenta esto, ¿hasta qué punto consideras tú que la cantidad condiciona la cualidad? Es decir, que el número de personas que podían participar en todos los procesos contribuyó al éxito de ese momento de la ciudad ática como conjunto de virtudes. Sí, entiendo muy bien la pregunta. Pero creo que cuando estás diciendo la cantidad y la calidad y el número que contribuyó, el número elevado, quiero entender. Cuando dices el número, ¿estás poniendo el énfasis en que el número era elevado o que era restringido? No, pero es que claro, yo creo que era elevado. Era más elevado que ha sido nunca a lo largo de la historia. Nunca a lo largo de la historia. Fíjate que tenía que haber un quórum mínimo de 6.000 personas en las asambleas, que las asambleas se celebraban cada 10 días, incluso semanalmente, si había asuntos perentorios o que urgieran a la ciudad. Es decir, ponte tú ahora a reunir 6.000 personas cada 10 días para tomar decisiones políticas. Es decir, no era un número restringido. Vamos a referirnos a las restricciones a las que hacías alusión, que supongo que estás hablando pues, de los metecos, de las mujeres, de los esclavos, etcétera. Pero nunca a la historia de la humanidad la opinión de un hombre tuvo tanto peso político como la que tuvo en los momentos en los que se reunían en aquellas asambleas los que tenían los derechos de ciudadanía. Evidentemente no los tenían las mujeres, y si las hubieran tenido, la democracia ateniense hubiera sido todavía mucho más meritoria y más perfecta. No estamos abogando ahora porque las mujeres no deberían haberlos tenido, pero ten en cuenta que las mujeres los han tenido en el siglo XIX en los primeros estados que se ha dado la democracia en este sentido, como Nueva Zelanda, por ejemplo, que es pionera en esto, o Rusia, es finales del siglo XIX. En los Estados Unidos es mediados del siglo XIX para las blancas, del siglo XX para las blancas y más tarde todavía para las de color.
En España pues ha habido hubo un intento con la República que después se vio frustrado y después hasta tiempos muy recientes. En Francia igualmente, en Grecia a lo largo del siglo XX también, y para las alfabetizadas y las no alfabetizadas. Y la participación de la mujer en la política es una asignatura pendiente todavía en muchos países del mundo, ¿no? Y la igualdad es una lucha abierta y en la que estamos todavía. Es decir, que tampoco se la podemos pedir así como altivamente al primer esfuerzo que se hizo en este sentido hace 2500 años y que claro, es que no tuviste en cuenta a las mujeres. Y bueno, y después, de todas formas, evidentemente, el que las mujeres, la ampliación del sufragio universal, por lo que han tenido que luchar muchísimo las sufragistas y los pocos sufragistas que en el mundo han sido, pues eso es algo muy, muy reciente, como digo, y claro, la ampliación del derecho de voto y de participación, porque no siempre se dio a la vez el derecho a las mujeres, el derecho de elegir y de ser elegidas. También hubo países en que primero tuvieron derecho a elegir y pasaron años hasta que tuvieron derecho a ser elegidas. Es decir, que todo esto no es tan inmediato. En aquellos momentos, digamos que a veces se compara la democracia original, no solo ateniense, sino de las polis antiguas, con las democracias actuales, diciendo que las democracias actuales son mucho más democráticas y mucho más mejores, porque el sufragio es universal y está repartido por igual entre hombres y mujeres, salvando ya el enorme inconveniente de que todo esto se haya producido de manera reciente y aún deficiente. Hay que reconocer que la extensión del voto a las mujeres y al conjunto de la población, de los ciudadanos y ciudadanas, pues es una conquista social, fundamentalmente. Pero hasta qué punto es una conquista política habría que cuestionarlo también, porque sí, ahora las mujeres también tienen derecho a votar. Todos los ciudadanos, mujeres o hombres, tienen derecho a votar en donde pueden votar. Pero ¿qué poderes políticos reales tienen? Es decir, se ha aumentado el espectro del derecho al voto, pero se ha descargado enormemente de poder político real al ciudadano. El ciudadano ya no es ese portador de la esencia política de la sociedad con derecho a gobernar y a juzgar, es decir, a participar activa y directamente en las decisiones tanto de gobierno como de administración de justicia. Es decir, ahora el ciudadano es una especie de persona que permanece en los márgenes la mayoría del tiempo, al que se le pide su voto para legitimar a través de mecanismos muy complejos de listas cerradas, de partidos que se reparten el acceso al Parlamento con leyes que son protectoras, basados, mediatizados por grandes poderes fácticos, que gobiernan para los intereses de determinados grupos, para sus propios intereses, etcétera, etcétera. De vez en cuando, a través de unos mecanismos muy viciados de comunicación, de transmisión de la información, etcétera, etcétera, le piden el refrendo a los ciudadanos. Les piden un cheque en blanco porque ni siquiera están obligados a cumplir esas promesas. No pueden ser destituidos de su cargo si no cumplen las promesas. No se les puede hacer una auditoría cada mes como se les hacía en aquellos momentos, etcétera. Es decir, se ha ampliado, por supuesto, y ha sido una conquista social la ampliación del voto al sufragio universal, pero no perdamos de vista que se ha perdido enormemente el ciudadano sin género, el ciudadano como figura política básica, ha perdido enormemente su poder político. Y esto no debe ser dicho en detrimento de las democracias antiguas, sino en detrimento de nuestra propia democracia, pese al sufragio universal. La mujer tenía también otros campos de realización en la esfera pública, de los que podríamos hablar, pero sería ahora alargarnos demasiado, sobre todo en los ritos, que era una cosa muy importante para el funcionamiento de la polis también. Pero bueno, esa es otra historia. Y bueno, pues por supuesto el tema de los esclavos o de los metecos, claro, te estamos hablando de que llevó muchos siglos
llegar a concebir y a sostener y a convencer políticamente de la existencia de un poder repartido, un poder, como decía Aoristos Argí, de un poder indefinido, del que todos tenían derecho a participar, todos los que se consideraban depositarios de ese poder, que eran los representantes de las casas de los nacidos en la ciudad, pero ojo, sin distinciones, sin distinciones por linaje ni por posesión de bienes. Esto es otra cosa muy importante, es decir, evidentemente los varones que habían cumplido su servicio militar y que habían nacido en la ciudad, de padre o madre atenienses, a veces, según los periodos, de padre y madre, en otros periodos solamente de padre o de madre, etcétera. Lo mismo que si eran pobres, si eran aparceros en Peanía, que si eran de la estirpe de los almeónidas, tenían sus derechos políticos y sus derechos a intervenir, a tomar la palabra, a resolver, a ser miembros de los tribunales, donde se acababan dirimiendo la mayor parte de los conflictos, acababan siendo los tribunales, y ahí la presencia de los tribunales populares, que tenían que tener como mínimo 201 miembros, ojo, conferían una gran fuerza política al ciudadano. Es decir, sí, se les puede achacar el tema de la discriminación de género, se les puede achacar el tema de que los metecos pues podían vivir en la ciudad y eran hombres libres y podían ejercer el comercio, etcétera, pero bueno, no podían tener derechos políticos para tomar decisiones sobre lo que se gestionaba en la ciudad. Hombre, quizás hubiera sido mejor si les hubieran dado derechos políticos. A veces se los daban, por méritos propios, por participación en empresas de la ciudad, por participación en una guerra, por ejemplo, pero bueno, pero tampoco se los podemos exigir, ¿no? Es decir, y es comprensible que todo aquello fuera perfectible a nuestros ojos, etcétera, pero tenemos que ver la distancia y sobre todo que aquello se hizo a ciegas, ¿no? Sin referentes previos, anteriores. Ahora, aunque nos pusiéramos a hacerlos ahora mismo, tendríamos ya los referentes no solo de los antiguos, sino de toda una tradición de republicanismo en la Grecia antigua, en la Roma antigua, a lo largo de nuestra propia historia, en las revoluciones liberales en América, en la Revolución Francesa, el Montesquieu, etcétera. Tendríamos una historia enorme en la que apoyarnos. Allí estaban ensayando unos ideales, estaban ensayando poner en práctica, como decía al principio, diseñar un modelo para que el hombre pudiera vivir como ser social y como ser político, para que pudiera aspirar a la justicia en un espacio protegido de las inclemencias de todo alrededor, y gestionado por la voluntad de quienes lo habitaban con derecho de soberanía sobre ese espacio. Creo que son demasiadas aspiraciones como para que hubiera tenido un éxito fenomenal, pero aún así consiguió sostenerse en el tiempo. La democracia antigua consiguió sostenerse en el tiempo más de 2 largos siglos, es decir, más que la mayoría de las democracias actuales todavía. Y bueno, pues esa es un poco la visión que tenemos que tener en cuenta a la hora de enjuiciarla. Evidentemente, si entramos en los pormenores, encontraremos aspectos censurables, aspectos que podrían haber sido de otro modo, encontraremos miserias, encontraremos en nuestra experiencia política quizás cosas que podrían ser consideradas mejores, pero creo que es un hecho que aquello fue un proyecto denodado, con grandes cotas de éxito y que, pese a todos los defectos que puedan señalársele, confirió a los ciudadanos de aquel momento unos sentimientos de libertad, de soberanía, de responsabilidad y de participación en la defensa de su interés común, desconocidos hasta entonces y, desgraciadamente, en los tiempos que vinieron después.
Y desgraciadamente a lo mejor en los tiempos que vivimos ahora, ¿no? Porque todas esas palabras que se nos llenan la boca al usarlas no significan nada, ya nada parecido a lo que en un momento se definió. Porque tú has dicho que la política se entendía como el modo de combatir el egoísmo, y la política hoy es el modo de ejercer el egoísmo, no solo no de combatirlo, sino de ejercerlo, es a ver cómo consigo conquistar mi espacio para robárselo a todos los demás. Entonces, si tuviéramos que hacer estatuas de oro a día de hoy por cada corrupto de este mundo, bueno, tendríamos el mundo más impresionante que puedan recordar los anales de la historia, me parece, ¿no? Sí, bueno, hay otra de las cosas que dije, y estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, se han ido desemantizando esos conceptos y muchas veces resemantizando interesadamente en una dirección pervirtiéndolo, ¿no? Tendenciosa y perversa. El propio concepto de democracia, el propio concepto de demagogia, de populismo, de ciudadano, de político, etcétera. Todas esas cosas habría que revisarlas. Pero una de las cosas más fundamentales, y que dije al principio como uno de los ideales y de los desiderata de este proyecto, es que la política venía a ser una fuerza para contrarrestar el poder económico. Es decir, que la política era una herramienta que se ponía al servicio del conjunto de la sociedad para contrarrestar los efectos perversos derivados del poder económico. Pero, ¿qué estamos viendo a lo largo de la historia y viendo ahora en su máximo apogeo? Estamos viendo lo contrario, precisamente, cómo el poder económico se transmuta en poder político, cómo el poder político no sirve para acotar y ponerle límites a las pretensiones del poder económico, sino que se ha aliado con el propio poder económico a través de modelos diseñados especialmente para que el poder económico se transmute en poder político, y así estamos gobernados por los grandes intereses económicos. Entonces, eso es una contradicción in terminis, es decir, la democracia es incompatible con el sistema capitalista del liberalismo y del neoconservadurismo globalizador que nos gobierna en estos momentos. Ahí tiene una contradicción en los términos, porque a lo que aspira la democracia, que es a que no mande el dinero, y a que el poder político sirva de herramienta niveladora de las injusticias que puedan derivarse de los excesos del poder económico, está en contra de sus intereses, por definición. Con lo cual, para lo único que les interesa la democracia es como un manto de prestigio histórico, de retórica y de disfraz para generar una oligarquía encubierta, una tiranía encubierta. Necesita el poder necesita el disfraz de una serie de mecanismos democráticos, como son las elecciones, por ejemplo, o los contados referenda que se celebran, o la existencia de un sistema de partidos, etcétera, para legitimar interesadamente sobre una masa de votantes cada vez más amplia y cada vez más ignara, por otro lado, los intereses de unas minorías que en realidad buscan transmutar su poder económico en poder político. Y ya, si me tiráis de la lengua, a muchas de las estructuras supranacionales que se han creado en los últimos tiempos, y a mi modo de ver, entre ellos la propia Unión Europea, son mecanismos para transformar un poder de facto económico en un poder de jure político, y están al servicio de esas intenciones. Todos los grupos G, por ejemplo, el G8, el G20, etcétera, que son más que instrumentos para transformar el poder económico en poder político y legitimarlo como poder político, etcétera. Es muy difícil intentar combatir una utopía con cualquier expresión de la realidad. Se ha hecho una magnífica exposición de la política desde la perspectiva de la utopía. No, desde la perspectiva de la realidad. Ha hecho usted de lo que vive la política como si fuera el niño de Rousseau. Y
también, pero Sócrates tuvo que ver cicuta. Platón fue el filósofo de los tiranos. No, perdón, no fue el filósofo de los tiranos, no, es simplificar mucho las cosas. Sócrates también fue el apóstol de la democracia. Lo que tengo que intentar es que me parece muy bien que se esté duro con la democracia actual, porque es necesario, pero que se tan absolutamente leve cuando critica la democracia ateniense, que tampoco fue la única democracia en aquel momento. Y más, desgraciadamente, como usted ha reconocido, en solo 50 años Atenas cayó en un periodo de desastre. Perdió la guerra del Peloponeso, supongo que ahora digamos que sea porque es parte del más griego, pero bueno, perdió la guerra del Peloponeso, acabó absolutamente destrozada, hundida frente al resto de las polis que conformaron en contra suya, por algún motivo sería una serie de una confederación para enfrentarse a ella, que yo por algún motivo que tenía, y luego es lo que más me llama la atención. Lo cierto es que la democracia ateniense, que lo que se refiere a la anterior, era, disculpa, precisamente la democracia de los ricos, de los ricos, de los que tenían el poder económico, porque la fuerza laboral, el trabajo, era la fuerza esclava, estaba al servicio de los ricos. No. Es decir, nosotros ahora también una teoría que nos pegamos en la época de los derechos, porque la filosofía nace en parte de la capacidad que se tiene de ocio. Y los que tienen ocio no son realmente las clases trabajadoras. Yo creo que, desgraciadamente, está usted presentando una visión muy simplificada de todo, muy simplificada y muy necesitada de profundidad y de matices, ¿eh? Ni estoy hablando solamente de la utopía, porque la utopía es lo que no está en ningún lugar, y todas las democracias, todas las polis fueron ante todo lugares, y lugares reales, y lugares existentes, y lugares donde se llevó a la práctica todas estas cosas con mayor o menor grado de éxito, pero lugares existentes. Y la asamblea existió durante más de 250 años, y después de la guerra del Peloponeso, que vino el breve paréntesis de los 30 tiranos, la democracia del siglo IV fue aún más meritoria que la del siglo V. Se levantó nuevamente y Atenas volvió a ser una polis democrática. Desde la hambruna provocada por la peste volvió a ser una polis democrática cuando ya no era cuando ya no disfrutaba de ser la triunfadora de las guerras persas, sino que era la perdedora de la guerra del Peloponeso. Todo eso consiguió. Platón y Aristóteles viven la democracia del siglo IV, fundamentalmente. Platón no fue el apóstol de los tiranos, como usted dice. No, el Platón de las leyes le puede parecer a lo mejor a usted que puede generar ciertas visiones tiránicas, pero Platón tiene muchas voces. No es lo mismo el Platón de la República que el Platón de las leyes. Platón no establece, no puede ser tildado de apologista de la tiranía. Al contrario, me parece, como dije en un primer momento, que una lectura atenta de las obras de Platón nos genera una filosofía política que revisa el concepto de la polis, pero creyendo en el concepto de la polis. Platón toda su vida se esforzó en el diseño de una ciudad, incluso llegó a los experimentos de Siracusa, frustrados evidentemente, etcétera, etcétera, intentando la praxis de sus ideas. En fin, no fue a instaurar una tiranía, fue a instaurar una polis que podría parecernos a nosotros mejor o peor diseñada, pero que era una polis desde la deontología política de los mismos fines que perseguían los demás. Aristóteles hizo lo mismo desde la praxis. No sé, quizás la diferencia fundamental entre Platón y Aristóteles se basa en que Platón quiso diseñar la ciudad ideal que él veía a través de sus reflexiones y sus diálogos como una ciudad que marcase la aspiración. Y Aristóteles se dedicó a lo de abajo, se dedicó a estudiar cómo se gobernaban realmente los hombres de su tiempo y a estudiar la praxis de todo eso, no la teoría. Es decir, yo no creo que se le puedan hacer alegremente esas acusaciones. Evidentemente, Sócrates tuvo que vivir la cicuta, pero Sócrates tuvo oportunidades de salvarse y no quiso salvarse, y Atenas nunca se perdonó la muerte de Sócrates, y Sócrates, antes de beber la cicuta,
escribió, no escribió, porque no nos dejó escrito nada, pero si que hemos de creer en la figura de Sócrates a través de lo que escriben los diálogos platónicos, a través de lo que nos deja Jenofonte o lo que nos deja Aristófanes, tenemos la figura de un politis por antonomasia, de una persona que creía enormemente en el proyecto de la polis, que lo defendía hasta con su muerte, lo defendió porque pudo haberse largado a otra ciudad, pudo haberse librado en la vista de los hechos, pudo haberse librado en la segunda vuelta de la condena, pudo haberse librado en la cárcel, prácticamente se inmoló. En fin, creo que todas esas cosas, el tema del ocio, el tema de que todo se basaba en la esclavitud, no, la esclavitud, la gran esclavitud vino precisamente después del final de la polis, vino con Roma, vino con la esclavitud como sistema económico, con los grandes latifundios, con la esclavización de poblaciones enteras a través de la guerra. La democracia nació con unos edictos de Solón precisamente contra la esclavitud y contra la esclavitud por deudas. Además, es decir, que fue la sisagia. Todas estas cosas necesitan un análisis más pormenorizado si no queremos movernos solamente en afirmaciones que, bueno, pues sí, que pueden tener su parte de verdad, pero que generarían un diálogo de tópicos, en cierto sentido. Quizás yo reconozco que en esta exposición, que quise ser, digamos, breve y digamos, ilustrativo de la deontología de la polis, de cómo la polis se crea como una aspiración ético-política, pues claro, tengo que señalar aquello hacia lo que aspiraba. Si hiciéramos un curso de verano en vez de una conferencia, pues podríamos analizar todos los pormenores de cómo funcionó en la realidad ese sistema, de qué críticas se le hicieron en su tiempo desde dentro, de qué críticas le podemos hacer desde ahora, y llegaríamos a entender muchísimo mejor todo eso, y estoy seguro de que llegaríamos a valorarlo mucho más, de que nuestra respuesta al final y nuestra actitud hacia eso no sería derogatoria, no sería, bueno, aquello, nada. Sería, todavía nos parecería más meritorio pese a todas sus deficiencias. Por eso digo que, bueno, no, es evidente que a lo mejor pues de la presentación que yo hice aparece una lectura un poco demasiado entusiasta, pero creo que si entráramos a rascar encontraríamos muchos valores, muchas deficiencias también, pero prevalecerían los valores y sobre todo prevalecería su carácter ejemplar en el sentido de orientador hacia lo que nosotros deberíamos mirar ahora para una mejora de lo que tenemos en estos momentos. Yo quería preguntar si es correcto realizar una lectura comparativa de un sistema de gobierno ideado en la antigüedad y pensado para un contexto concreto en la antigüedad, con un sistema político del actual que responde a un mundo completamente distinto, ¿no? Porque al final los valores de la democracia ateniense, pese a que tuviesen mayor o menor éxito en la Atenas clásica y después, que no entro en eso, realmente son, bueno, básicamente inaplicables a la realidad actual por motivos básicamente materiales, ¿no? Esencialmente porque no se puede realizar una asamblea con una población de un estado, o quiero decir que al final no funcionamos hoy en día como polis, y por lo tanto la adaptación de ese sistema se nos toca un poco. Yo no estoy de acuerdo. Bueno, no estoy de acuerdo en que sea inaplicable o en que sea... O sea, si se puede votar la canción ganadora de Eurovisión en tiempo real, pues probablemente se puedan votar otras cosas. Quiero decir que técnicamente tenemos unos medios muchísimo más sofisticados de los que tenían entonces y muchísimo más prácticos de los que tenían entonces para consultar la voluntad de los ciudadanos. Pero bueno, respondiendo a la pregunta de si se puede comparar, la idea no es compararlo en un sentido, hay que compararlo, como decían los griegos, tirumenon ton analoion, mutatis mutandi, ¿no? Es decir, sabiendo lo que hay que cambiar para que esas comparaciones puedan tener una base. Pero lo importante es que no se trata de reproducir los modelos, se trata de llegar a entender que las aspiraciones
ojo, siguen siendo las mismas, o al menos deberían seguir siendo las mismas. Todo esto no era más que un intento de encontrar un sistema capaz de permitir la justicia y capaz de permitir la vida de las personas como administradores, como gestores de su propia soberanía, como cosas muy sencillas y a la vez muy profundas. Yo creo que esas aspiraciones o las hemos perdido y las hemos dado por imposibles, cosa que también puede pasar, porque la historia nos ha llevado por unos derroteros que, bueno, pues que, en fin, nos hacen perder la esperanza, ¿no? Pero o las hemos abandonado para siempre y ya hemos renunciado a toda pretensión de que algún día pueda generarse un modelo de sociedad más solidario, más justo, más progresista, en el sentido, pues eso, de ir a mejor, o siguen siendo válidos como ideales. Y entonces, en ese sentido, no solo es perfectamente legítimo buscar en esas soluciones o en esos modelos o visitar esas experiencias históricas, sino que puede ser muy provechoso. Luego, claro, no se trata de reproducir al pie de la letra o imitar las instituciones tal cual las concibieron ellos para su momento, que eso evidentemente es el fruto de una época, pero no renunciar a las aspiraciones. Es decir, ellos, con las herramientas que tenían en su momento, consiguieron implicar a la población en la toma de decisiones, consiguieron implicar a todos los ciudadanos en la administración de la justicia, generar unos sistemas equitativos de participación a través de las reformas que hizo Clístenes para mezclar a los ciudadanos, etcétera, etcétera. Consiguieron una serie de métodos. Ahora, ¿por qué hemos de renunciar a eso? Ahora tenemos más métodos, tenemos más facultades para hacerlo, tenemos infinitamente más posibilidades. No es que no sea posible, es que sería mucho más posible que antes. Lo que pasa es que hemos perdido el deseo, y lo hemos perdido en gran medida porque pensamos que no lo hemos perdido, porque pensamos que la democracia es esto, pensamos todavía que estamos en el camino, cuando estamos absolutamente, no tenemos de democracia más que el nombre, así de claro. O sea, estamos usurpando el nombre de un sistema pensado con otros valores distintos y para servir a otros propósitos diferentes. Y enredados en esa dinámica, pensamos que es lo mejor que podemos tener y que dudosamente podríamos aspirar a nada más. Pero bueno, ese es otro problema que atañe a la historia de la humanidad. Mi intención, mi respuesta es que no solo debemos mirarnos en ello, sino que sería muy provechosa esa revisitación de los principios, en el sentido que decía antes. Buenas tardes. Quería felicitarte por la charla, me ha parecido magnífica. Y el documento que ha citado del Liceo de Aristóteles, tenía la duda de si existía de manera escrita o al menos un conocimiento o un consentimiento tácito por parte de los ciudadanos de un concepto del honor, ¿no? de la honorabilidad de tomar decisiones por su ciudad y si tenían en ciertas medidas, si tenían en cierto modo un concepto de superioridad con respecto a otras ciudades, porque entendían que ese régimen pudiera ser más abierto, más dinámico y más favorable para la comunidad, sobre todo. Sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, eso lo podemos, testimonios de eso, en la propia obra de Aristóteles hay muchos, y en los propios diálogos de Platón, el Protágoras es un diálogo sobre la condición del ciudadano, por ejemplo, ¿no? Y sobre todo sobre eso, si se puede enseñar o no transmitir la virtud política, que en el fondo es, ellos llegan a la conclusión, Sócrates y Protágoras llegan a la conclusión de que en el fondo es la virtud por antonomasia, es la única, que el único mal es la injusticia, ¿no? Entonces, bueno, esa idea de haber llegado a conceptuar eso como una máxima aspiración individual y colectiva, una máxima aristía
en el sentido de excelencia que decían ellos, una manera de realización de la persona individual por un lado y en el proyecto colectivo de la polis por otro, simultáneo, es lo que marca precisamente el espíritu ateniense, digamos, griego, político de la época. Y claro que lo tenían como una máxima virtud, es decir, eso hay testimonios enormes. Bueno, un testimonio celebérrimo es un famoso Epitafios Logos, el famoso discurso fúnebre de Pericles, ¿no?, en el primer año de la guerra del Peloponeso, en el que, bueno, probablemente edulcorado o literalizado por el propio Tucídides, que es el que nos lo transmite, pero viene a poner a señalar en esos momentos en que todos los atenienses están reunidos en el primer año de la guerra del Peloponeso, ante una pérdida común de los caídos en esa guerra, pues él evita referirse a las hazañas de los antepasados, evita hacer una aclamación retórica de los héroes, etcétera, y se dedica precisamente a loar el proyecto colectivo de la polis, a hacerles conscientes en ese momento de dolor y de pérdida común que ha reunido a los atenienses en los túmulos del cementerio del Cerámico, hacerles conscientes del valor de aquel proyecto por el que han muerto los que están siendo honrados en el túmulo. Y lo hace indirectamente a través de una alabanza de la polis. Ahí ese sería un documento emblemático para comprender el carácter de honor que tenía este sentimiento, que era a la vez individual y colectivo. Pero bueno, hay muchos testimonios más. Bueno, si alguien tiene algo muy breve, si no, tenemos que ir terminando, son menos cuarto. Muchísimas gracias, Pedro, de verdad, por haber venido hoy aquí a estos cursos de otoño y por esta charla tan absolutamente ilustrativa. Nada, a los demás nos vemos el lunes que viene, ¿de acuerdo? A la misma hora. Y aquí.